Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Ante todo, quiero volver a agradecer a la Cámara de Comercio de Cartagena y especialmente a José Carlos Ro la invitación para poder compartir con ustedes esta nueva sesión sobre un tema que es bastante interesante a nivel internacional, que es la posibilidad de acceder a las licitaciones de carácter internacional. Y si eso constituye verdaderamente una oportunidad o si la complicación y la dificultad que puede acarrear el acceder a este tipo de contratación o de ámbito de negocio supera las ventajas que en principio puede suponer. Y aunque les voy a hacer un spoiler, al final la conclusión, como verán ustedes, va a ser que sí, que constituye una oportunidad en el bien entendido de que siempre que se hayan calibrado perfectamente las dificultades y las barreras a las que tenemos que hacer frente para evitar que esta aventura internacional se convierta en una carrera de obstáculos o en una pesadilla. Mi idea es compartir con ustedes una exposición de aproximadamente 40 minutos para poder tener luego tiempo de poder atender a sus preguntas o comentarios, que creo que será una forma más interesante y más adecuada de poder sacar rendimiento a esta oportunidad de charlar sobre esta cuestión. Las materias a las que vamos a tratar son las que les reflejo en esta diapositiva, y es que la contratación pública normalmente es un mundo complicado y mucho más en entornos como en el que nos estamos enfrentando en el ámbito internacional, en el que nos estamos viendo obligados a salir fuera de nuestra cultura empresarial, nuestra cultura económica, incluso nuestra cultura idiomática y además nuestra cultura jurídica. Nos vemos sometidos a una normativa extranjera especialmente rigurosa y detallada, como veremos un poco más adelante al hablar del marco normativo, y aquí es donde se ponen de relieve los problemas que normalmente se manifiestan en la contratación internacional y a los que hemos hecho referencia a lo largo de este ciclo de charlas. Como digo, los problemas de estar sometidos a una normativa jurídica que no es la nuestra puede ser causa de problemas que, si no se afrontan correctamente, nos pueden provocar perjuicios y hacer que la aventura de vender fuera o de establecer nuestro ámbito de negocio fuera de nuestras fronteras al final se vea abocada al fracaso. Yo quiero tratar con ustedes hoy tres tipos de materia, tres tipos de cuestiones. En primer lugar, una serie de reflexiones previas relativas al análisis de las posibilidades de mercado de la contratación pública al que podamos acceder, si existen barreras de acceso que tengamos que tener en cuenta, y también, como muy importante, el marco normativo, porque es el que va a delimitar el ámbito de juego en el que nos vamos a ver sometidos. En este sentido, es muy importante el ámbito geográfico en el que nos vamos a mover, que determinará también el tipo de normas a las que nos vamos a ver sometidas, tanto en el ámbito internacional en general y haciendo especial énfasis en el ámbito normativo de la Unión Europea. Y por último, una serie de cuestiones a tener en cuenta para que les sirvan como guía a la hora de pensar o de diseñar una estrategia para salir al exterior, para participar en una licitación internacional. ¿Qué aspectos son los que deben de tener en cuenta para determinar si se encuentran bajo unas reglas de juego que les permitan verdaderamente participar de manera en igualdad de armas con el resto de competidores nacionales, de proveedores nacionales, y luego no vean verdaderamente salvaguardados sus derechos y sus expectativas a la hora de participar en la licitación internacional?
A la hora de salir al exterior, una de las posibilidades, como les digo, es la de acudir a licitaciones en otros países, o sea, participar en contrataciones públicas. ¿Qué entendemos en este sentido por contratación pública? Pues aquellos procedimientos mediante los cuales los estados o las administraciones públicas de los países, entidades u organismos internacionales que necesitan proveerse de bienes, servicios o suministros para el desarrollo normal de su actividad, o bien necesitan unos determinados bienes o servicios que no pueden ofrecer proveedores nacionales por el estado de la técnica o determinada complejidad o envergadura de los proyectos que hacen que no encuentren esos proveedores dentro de sus propios estados, realizan una contratación. Pero hay que tener en cuenta que en la celebración de estos contratos estamos fuera del ámbito, evidentemente estamos fuera del ámbito privado, es decir, las partes no se sientan en igualdad de condiciones a determinar cuáles van a ser los derechos y las obligaciones a las que se van a ver sometidos, sino que este tipo de contratación, puesto que estamos hablando de empleo y compromiso de fondos públicos, normalmente se regulan por una normativa de derecho público y administrativo, una normativa especial, detallada y específica, que lo es aún más si nos estamos refiriendo a sectores especialmente sensibles, como pueden ser los relativos a electricidad, transporte, servicios de comunicaciones, agua, defensa, etc. Ahora bien, no solo grandes empresas pueden acceder a este tipo de contratos, sino que las pymes también pueden hacerlo. Pero para ello es necesaria tener una preparación y un planteamiento específico a fin de que esta experiencia no se convierta en una pesadilla que al final comporte pérdidas e incluso perjuicios bastante importantes. Por ello como les digo, vamos a ver cada uno de los puntos que consideramos que son relevantes y que deben de ustedes de tener en cuenta a la hora de plantear y de planificar el salir o desarrollar una actividad internacional en este ámbito. No les oculto que la contratación pública representa una parte muy importante de las economías nacionales. Según cálculos de las más importantes organizaciones internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio, la contratación pública representa por término medio en el planeta el 15% o incluso más del Producto Interior Bruto de un país. Y estamos hablando de dinero público destinado a la compra de bienes y servicios y suministros de todo tipo, desde compras de ordenadores hasta catering en edificios oficiales, la construcción de una carretera, una presa o la gestión de una red de transportes, con lo cual el abanico de actividades, productos y servicios a los que podemos tener acceso dentro del ámbito de contratación pública perdón, es muy amplio. En el ámbito, por ejemplo, de la Unión Europea, se calcula que el mercado de la contratación pública puede estar en torno a 2,4 billones de euros, con lo cual el impacto económico que supone es claro. Y además se calcula, en este sentido la Organización Mundial del Comercio también considera en sus estudios que el acceso a unos procedimientos abiertos y transparentes en la contratación pública supondría además un ahorro de en torno al 10% del importe de las adjudicaciones que se hicieran a través de este tipo de procedimientos, con lo cual se produce una gran optimización de los fondos públicos y de los sistemas de contratación. Por otra parte, los niveles de desarrollo en los diferentes estados no son todos iguales, con lo cual productos y servicios que en determinados mercados pueden haber sido considerados como commodities o que verdaderamente no suponen una innovación o tengan un ámbito de competición, un ámbito competitivo especialmente importante, pueden resultar por contrario muy competitivos
en entornos de países menos desarrollados, con lo cual aquí tenemos otro elemento de oportunidad para decidir acceder a este mercado público, mercado de compra pública. Como ocurre en el comercio internacional y nos han oído a lo largo de todas estas charlas, la elección del mercado es muy importante, principalmente porque nos vemos sometidos al ámbito de una normativa que establece unos derechos y obligaciones definidos que no son los nuestros. Pueden ser de carácter internacional o de carácter estatal. En este tipo de contratos, la normativa a nivel internacional es bastante escasa, con lo cual los sistemas de contratación pública están regulados por normas internacionales de carácter administrativo, de carácter de derecho público. Y en este sentido, los estados no es que se vean tentados, sino que en gran parte de los casos materializan restricciones de acceso a empresas extranjeras para que encuentren dificultades en participar en su mercado de compra pública y de esa manera poder facilitar o dar mayores oportunidades a sus propios operadores económicos. Entonces, nos encontramos pues nos encontramos con que las normas nacionales al final vienen a desarrollar la política de los estados en el sentido de que les interese promover un determinado sector económico de su país, por ejemplo, que quieran promover a las empresas de construcción o las empresas TIC, o bien aunque no tengan un objetivo definido de promover un determinado sector económico, sí que quieran primar a proveedores nacionales frente a proveedores extranjeros, aunque las características del servicio o del bien que puedan ofrecer no sean equiparables o incluso en algunos casos sean de menor calidad. En este sentido, pues la forma en la que se materializan estas políticas de primar lo nacional pues se encuentra en el establecimiento de algunas barreras al acceso de las empresas extranjeras. Aquí les detallo algunas de ellas. Y esto hace que en algunos casos los mercados de contratación pública en otros países, acceder a ellos se convierta en una verdadera carrera de obstáculos que puede llegar a desanimar a operadores extranjeros para acceder a estas licitaciones. Entre ellas, pues, evidente la falta de transparencia, por ejemplo, no se publiquen los anuncios o se proporciona una información fragmentada sobre los procedimientos de contratación pública, con lo cual no se disponen de todas las cartas y toda la información necesaria para poder presentar una oferta competitiva o saber dónde te estás metiendo, cómo es el procedimiento en el que vas a participar, y puede también conllevar que no cumplas determinados requisitos porque no hayas preparado la documentación necesaria o no hayas obtenido la cualificación necesaria para ello. Otra barrera muy típica es la obligación de tener un establecimiento nacional. Hay muchos países que para poder participar en una licitación o presentar una oferta en un concurso público exigen que la empresa interesada tenga que tener al menos una participación de un determinado porcentaje de una empresa local, un capital. O sea, tenga que ser una empresa participada o bien una empresa conjunta o una joint venture, como es el caso, por ejemplo, de mercados como China o Indonesia. O incluso exigen que la empresa tenga un establecimiento, esté establecida en el territorio del país, como ocurre también en Indonesia o en Brasil. Otros países exigen que una parte significativa o incluso en su integridad
del valor de una oferta tenga que tener origen local. Es decir, que haya una obligación general de comprar o de comprar producto nacional o de utilizar los servicios de operadores nacionales. Es decir, vale, yo te dejo que me construya un centro de alto rendimiento deportivo, pero los ladrillos, los técnicos, los albañiles y los tienen que ser nacionales. Con lo cual ya están cambiando las reglas de juego en detrimento en detrimento de los extranjeros que tienen que a lo mejor acceder a una serie o incurrir en una serie de gastos o de dificultades a la hora de planificar su actividad para poder presentar una oferta competitiva frente a los nacionales que ya están establecidos allí o tienen un mayor acceso a la compra local. En este caso nos encontramos países que son muy dados a establecer este tipo de barreras, pues India otra vez, Indonesia o China. Otra barrera puede ser la exclusión de determinados proyectos de los ámbitos de compra pública en la que se permita la entrada de empresas extranjeras, como pueden ser obras de infraestructuras de especial significación, como fue por ejemplo en el caso de China, con algunas de las obras de las Olimpiadas, la famosa presa de las Tres Gargantas o la red ferroviaria de alta velocidad china, que tiene ahora mismo tenía vetado el acceso a empresas extranjeras. En otro caso, lo que se hace es establecer unos determinados umbrales a partir de los cuales pueden participar las empresas extranjeras. Por ejemplo, en Indonesia solo se permitía la participación en obras de construcción que tuvieran un importe superior a 66 millones de euros. Por debajo de ese umbral no se permitía la participación de licitaciones de ofertas extranjeras. Y por último, otra barrera que también se suele dar con bastante asiduidad es el establecimiento de disposiciones en virtud de las cuales las ofertas nacionales pueden ser incluso superiores económicamente, pueden ofertar un precio más caro que las empresas extranjeras, pero aún así hacerse con la licitación, como podía ser el caso de Rusia y Turquía, que permitían que las empresas fueran incluso un 15%, las ofertas nacionales fueron incluso un 15% superior a empresas extranjeras y aunque no fuera la oferta más competitiva, tenían esa preferencia para hacerse con las licitaciones. Estas son solo algunas de las razones que explican por qué los operadores extranjeros obtienen pocas licitaciones en algunos países. Especialmente quejosa en este aspecto es la Unión Europea, que ve cómo sus empresas reciben adjudicaciones ínfimas en países como por ejemplo Turquía o Indonesia, mientras que su mercado está bastante abierto, es bastante permeable a la entrada de ofertas extranjeras y sin embargo por la aplicación de este tipo de barreras se encuentra con que sus ofertas de sus empresas, que son verdaderamente competitivas y con altos estándares de calidad y adecuación, se ven finalmente discriminadas y con lo cual se ve el mercado de licitación internacional bastante disfuncional y bastante propenso a la existencia de abusos. Como les venía indicando, hemos llegado, las instituciones internacionales han llegado a la conclusión de que un mercado de licitación internacional verdaderamente transparente, regulado mediante principios de no discriminación, de verdadera competencia, son eficientes, son verdaderamente óptimos a la hora de gestionar los recursos públicos y generan a nivel global un volumen de negocio muy interesante,
para cualquier tipo de competidor, pero sin embargo este juego de tendencias opuestas entre apertura y cierre o preferencia de lo nacional conlleva que en realidad se estén produciendo verdaderas situaciones de discriminación, abusos, poca eficiencia en los procesos de licitación e incluso en la aparición de estos abusos y la aparición de corrupción. En este sentido les quiero llamar la atención porque sobre este tema, en determinados ámbitos en los cuales los sistemas de contratación o de regulación de compra pública no se encuentren muy desarrollados, existe la creencia de que actividades poco limpias o claramente corruptas pueden ser garantía de obtener una adjudicación. Sin embargo, a este respecto quiero llamarles la atención en que desde hace tiempo diversas instituciones internacionales y en que incluso han desembocado en la firma de tratados se están esforzando por paliar esta situación y se están estableciendo cada vez más controles y sistemas de represión de este tipo de conductas corruptas. Y además cuando nos encontramos que estamos en un sistema legislativo que no es el nuestro, estamos fuera y si nos vemos envueltos en algún tipo de procedimiento, pues nos puede dar bastantes dolores de cabeza, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, mucho cuidado si detectan este tipo de prácticas en algún proceso de licitación en el que ustedes quieran concurrir. Entramos a considerar ahora con un poquito más de detalle este ámbito geográfico que les he indicado que tiene una gran importancia a la hora de determinar si nos interesa acudir a una licitación o no, porque de ese ámbito y del marco normativo que regule sus procedimientos de contratación pública van a depender que nos encontremos en unos ámbitos con un campo de juego que sea favorable a poder participar en la licitación y de poder verdaderamente desarrollar nuestra actividad y nuestro negocio en condiciones de seguridad, de eficacia y al final, y en último caso, de rentabilidad. Tengo que llamarle la atención de que la normativa internacional en este ámbito no es muy amplia y no regula los procedimientos de contratación administrativa con carácter obligatorio. En su mayor parte a lo que se dirige es a intentar lograr una progresiva liberalización de los mercados públicos, favoreciendo que estos respondan a principios de transparencia y que se eviten las discriminaciones por razón de nacionalidad. En determinados ámbitos regionales sí que se ha avanzado más en términos de cooperación e integración y ahí hay esfuerzos mayores, como puede ser, por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea, como veremos ahora más en detalle, en el que sí se está trabajando para lograr una unificación legislativa en este aspecto que haga que los mercados estén integrados, estén coordinados y se facilite la movilidad internacional en este ámbito. Ahora, fuera de estos entornos más coordinados, hay que estar a la legislación del país de que se trate. Por eso, como veremos posteriormente, existe una necesidad de contar con una información y con un asesoramiento adecuado para poder plantearnos entrar en estos mercados.
A nivel internacional, les señalo algunas de la normativa más importantes que nos va a servir de guía a la hora de determinar si el país al que queremos acudir para participar en una licitación pública se encuentra dentro de este conjunto de países favorables a la participación extranjera y que tienen unos procedimientos adecuados que salvaguarden los intereses de operadores económicos extranjeros. Entre ellos podemos destacar la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, más conocida por la sigla en inglés UNCITRAL, que es una ley modelo de la ONU sobre contratación pública, que está aprobada en el 2011, y que pese a su nombre de ley, lo único que contiene son una serie de procedimientos y principios que se recomienda que las legislaciones nacionales adopten para obtener un uso óptimo de los recursos y evitar los abusos en los procesos de adjudicación. Y sirven como guía para que sobre todo los países menos desarrollados puedan configurar sus legislaciones públicas en esta materia siguiendo estos principios de transparencia, objetividad y equidad, que al final lo que vienen es a optimizar sus recursos y el manejo del dinero público y evitar los abusos, como les digo. Por otra parte, la OCDE tiene una serie de recomendaciones del Consejo sobre contratación pública. El Banco Mundial también tiene una serie de disposiciones y resoluciones dirigidas a este ámbito. Y sobre todo, y más importante, el Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en el que nos detendremos un poco más adelante. A nivel europeo, como les comento, se ha querido profundizar en la tarea de coordinación y unificación de las normativas estatales y para ello se han ido aprobando a lo largo del tiempo una serie de directivas que establecen los principios y los procedimientos a los que los Estados miembros de la Unión tienen que adecuarse en materia de contratación pública con carácter general y luego con carácter más específico en los ámbitos de defensa y seguridad, en los servicios, en los sectores especiales que les comentaba antes, de agua, energía o transporte, o los contratos de concesión. Y por último, les señalo la Ley de Contratos del Sector Público española, porque aunque es la ley española, al al haber traspuesto todos los principios y las normas europeas, les sirven como una referencia, es un marco familiar, si son ustedes conocedores de los sistemas de licitación españoles, de cómo se van a comportar los sistemas de licitación del resto de los países de la Unión Europea. Por otra parte, recoge también la normativa europea de los contratos sujetos a normativa europea, no sujetos a normativa nacional, o sea, al ámbito de discrecionalidad de las autoridades nacionales a la hora de establecer sus procedimientos, como veremos anteriormente, y hace una pequeña referencia a la contratación en el extranjero que deben de seguir las instituciones y organismos españoles que deban de contratar embajadas, delegaciones extranjeras, oficinas comerciales, que deban contratar fuera y se tengan que someter a normas españolas y a norma extranjera. Pero vamos a entrar ya en lo que es la regulación que tiene prevista la Organización Mundial del Comercio sobre la contratación pública. Tiene establecida la OCM el objetivo de abrir los mercados a la contratación pública. Para ello, lleva desarrollando esta actividad mediante tres instrumentos. Un grupo de trabajo sobre la transparencia en la contratación pública que se
inscribe dentro del marco del programa de Doha para el desarrollo, aunque se encuentra inactivo, en las negociaciones sobre contratación pública que se encuentran dentro del Acuerdo General del Comercio de Servicios, pero sobre todo a través del Acuerdo sobre Contratación Pública, que es un acuerdo plurinacional que se negoció en el marco de esta organización y que está en vigor desde el año 1996. En el año 2012 se empezó a negociar una revisión del mismo para adaptarlo a las nuevas circunstancias y la nueva versión revisada entró en vigor en el año 2014. Forman parte del mismo 45 estados y unos 35 observadores, entre otros estados y organizaciones internacionales que además están desarrollando, o sea, están ahora mismo negociando su adhesión. Sí les quiero llamar la atención que dentro de estos 45 estados, 27 son los estados de la Unión Europea, con lo cual viene a poner de relieve qué áreas del mundo están interesadas en verdaderamente fomentar la apertura del mercado y cómo en otros relativamente pocos países han dado el paso de acceder a este tipo de acuerdo internacional que diseña unas reglas de juego común que al final pueden beneficiar, como venimos comentando, la optimización de los recursos y el desarrollo de un verdadero mercado internacional de contratación pública. El objeto de este acuerdo plurilateral es, como les venía comentando, optimizar los recursos mediante la implantación de los principios de transparencia, integridad, no discriminación y equidad procedimental, o sea, de competencia, de fomentar la competencia. Y por medio de estos principios lo que se quieren es atacar esta política del compra nacional que llevan a cabo numerosos estados para cumplir sus objetivos políticos nacionales de proteger determinados sectores económicos o a sus propios proveedores. El contenido del acuerdo lo constituye, por una parte, el texto del acuerdo y por otra, una lista de compromisos de las partes en materia de acceso al mercado que se llama listas de cobertura. Y tiene la particularidad de que no se aplican automáticamente a todas las actividades de contratación. Es decir, son las listas de cobertura las que van a determinar si una actividad va a estar comprendida dentro del acuerdo. Las normas del acuerdo garantizan condiciones de competencia abierta, equitativas y transparentes, pero solamente de aquellas actividades que estén incluidas dentro de la lista de cobertura, que se vayan a llevar a cabo por organizaciones que estén o entidades que estén incluidas en estas listas y además por encima de unos umbrales, con lo cual podrán comprobar que el ámbito de aplicación se va reduciendo cada vez más. Pero sí que quiero llamarle la atención de dos aspectos muy importantes que tiene el acuerdo, y es que establece la obligación a los países miembros de que establezcan unos sistemas internos de revisión mediante entidades que pueden ser órganos que sean independientes, transparentes, que se muevan por principios no discriminatorios y que los proveedores extranjeros puedan acudir a ellos para impugnar infracciones tanto del acuerdo sobre contratación pública o de las legislaciones nacionales que hayan dado efecto al acuerdo. Sistemas internos, o sea, que pueden ser de carácter administrativo o de carácter judicial y que puedan aplicar medidas correctivas para estas infracciones que aseguren que el proveedor que se vea perjudicado pueda recibir compensaciones por estos daños y perjuicios sufridos y que además aseguren su participación. Y además aquí ya se aborda explícitamente determinadas cuestiones dirigidas a evitar conflictos de intereses y prácticas que puedan dar lugar a situaciones de corrupción. Como les comenté, la Unión Europea es completamente partidaria de abrir los mercados.
De hecho, todo su esfuerzo en esta materia viene dirigida hacia este objetivo. Para ello, tiene una normativa coordinada de regulación, con lo cual se establecen unas mismas reglas de juego en el mercado interior, forma parte del acuerdo de contratación pública y además en los acuerdos bilaterales comerciales que tiene firmados con otros países como Canadá o Japón, o en la negociación con los países Mercosur que está llevando a cabo, contempla disposiciones específicas dirigidas a la contratación pública. Y es que su objetivo es acabar con esta descompensación entre la apertura que tiene su mercado de contratación pública a operadores extranjeros, mientras que ve que sus empresas se encuentran discriminadas fuera. Los principios reguladores son los de transparencia, no discriminación y competencia, pero tiene una característica específica. Les he comentado que el elemento que ha utilizado, o el instrumento que ha utilizado la Unión Europea para llegar a cabo esta armonización es el de la directiva, que como ustedes sabrán no es de directo cumplimiento, es decir, no establece obligaciones que sean directamente exigibles a los estados, sino que la directiva lo que establece son los principios, los procedimientos que cada estado debe incorporar a su legislación para que de esa manera adquieran ese carácter obligatorio. Pero sin embargo hay un tipo de contrato que sí que está sometido obligatoriamente a normativa europea. Hay pues como dos niveles. El nivel de coordinación que va a estar regulado por la normativa nacional, y ese determinado nivel que es de una determinada importancia, que es lo que se viene a denominar contratos sometidos a regulación armonizada, que sí que se someten a norma europea y que los estados tienen que transponer en sus ordenamientos tal cual. Y se trata de contratos que superen los umbrales de 139.000 euros en servicios y suministros y de 5.350.000 euros en contratos de obra pública. Estos contratos sometidos a regulación armonizada deben publicarse, además de en los diarios oficiales de cada uno de los países, en el diario oficial de la comunidad, y además tienen la posibilidad de acceder a ellos a través del portal electrónico TED, cuya dirección web les pongo en la diapositiva. Con lo cual ustedes pueden tener perfecto conocimiento en tiempo real de toda la licitación a nivel europeo que se encuentra dentro de este umbral, con lo cual la obligación de información se ve cumplida con bastante facilidad. Aquí simplemente quería recordarles los tipos de procedimientos a los cuales que están implantados en la normativa europea, para que vean un poco cómo están establecidos los mercados de contratación pública. La normativa europea es bastante amplia, tiene en cuenta las características de múltiples situaciones, y además tiene también incorporados elementos tecnológicos o de subasta electrónica o de adquisición electrónica que facilitan y mejoran los procedimientos de licitación. En ese sentido están podemos llamarlos típicos, los procedimientos abiertos, en los cuales cualquiera puede presentar una oferta, los restringidos, en los cuales cualquier proveedor
puede participar, pero solo una vez que haya sido preseleccionado podrá presentar la oferta. Están luego los procedimientos negociados, en los cuales por las especiales características a lo mejor técnicas o de complejidad o de excepcionalidad, se permite que solamente aquellos que hayan sido preseleccionados puedan presentar una oferta inicial y negociar con la institución licitadora el contrato, los propios términos del contrato. Existen también diálogos competitivos en los cuales cuando la entidad licitadora no tiene definido cómo puede licitarse o qué requisitos necesita pedir para que se pueda satisfacer una necesidad que sí tiene definida pero no sabe cómo. Entonces, para ello establece un método en el cual se establece un diálogo con diferentes proveedores para establecer la base de los requisitos sobre los que luego podrán presentar la oferta. O sea, aquí los licitadores están ya participando en la propia definición de la licitación, del objeto de licitación, de cómo se debe de llevar a cabo una adjudicación y presentar la oferta. En este campo también, por ejemplo, una asociación para innovación, cuando se necesitan bienes y servicios que no están disponibles todavía en el mercado, pues lo que se hace es un mecanismo de asociación para poder ir desarrollando con el proveedor del servicio del bien cómo se va a crear o establecer los requisitos de ese bien y servicio que se necesita. Concursos de proyectos para lo que en el que lo que se quiere obtener es una idea para poder luego licitar un proyecto, un servicio. Los acuerdos marcos, que son muy interesantes, que se celebran con varias empresas para recibir ofertas a lo largo del tiempo. Se trata de establecer las condiciones a las que se deberán de ajustar los contratos que se adjudicarán en diferentes momentos de un periodo determinado. Se establecen, por ejemplo, voy a necesitar durante un periodo de 3 años que se me suministre determinado material y que se cumplan con determinados requisitos. Entonces, los participantes en ese acuerdo marco podrán, sin necesidad de iniciar una licitación tradicional desde cero, puesto que ya han establecido presentar solamente las ofertas para ese momento concreto. Y luego, para obras, servicios o suministros que sean de uso corriente y que sean generalmente disponibles y que ya no tengan un valor de contratación intrínseco fuera de lo que es obtener un mejor precio, pues se establecen sistemas dinámicos de adquisición electrónica o subasta electrónica, en los cuales los procesos de contratación son exclusivamente electrónicos, están basados sobre todo en obtener la mejor oferta económica y son procedimientos mucho más ágiles en los cuales se pueden hacer ofertas, modificar las ofertas dentro de un periodo establecido, para de esa manera poder obtener mejores resultados. Como les señalaba, el mercado europeo es un mercado muy abierto. Pueden presentarse empresas extranjeras a los países miembros, no solamente en los contratos sujetos a regulación armonizada, como les indiqué, sino en cualquier contratación, desde contratos menores, por debajo de un contrato de 6.000 euros, hasta un contrato de regulación armonizada por 7 millones de euros. Tienen la facultad o la ventaja de que pueden presentarse sin ser objeto de discriminación, se les va a dar el mismo tratamiento con una empresa nacional, pueden utilizar toda la documentación justificativa de la solvencia económica o profesional con documentación oficial expedida en su país, no tienen que volver a sacar esos certificados en
por ejemplo, en España, si se trata de una licitación española, van a acceder en igualdad de condiciones a la información y también a los procedimientos de revisión. O sea, que la empresa sea belga, que sea española o que sea argentina, va a ser absolutamente indiferente. Y al mismo tiempo tendrán prohibido presentarse a la licitación o podrán ser excluidas si no están al corriente del pago de los impuestos o de las cotizaciones de la seguridad social, si se encuentran en situación de insolvencia o si han incurrido en faltas profesionales graves, en definitiva, sometidas a las mismas prohibiciones de contratar o limitaciones de contratar que las empresas nacionales. Y vamos a ver ahora los principales aspectos que entendemos que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de considerar si les merece la pena acceder a una licitación internacional. Y ello porque acceder a una licitación internacional, toda la preparación que conlleva, requiere una importante inversión en tiempo y en dinero, un considerable esfuerzo. Además, normalmente no es llegar y besar el santo, no se suele conseguir a la primera. Por ello, en este ámbito, incluso más que en el comercio internacional normal, la planificación y la preparación son absolutamente esenciales. Y para ello se requiere una información y un asesoramiento lo más exhaustivo y adecuado posible. Por otra parte, habrá que tener en cuenta los requisitos de cualificación y de acreditación que debemos reunir para poder acceder y que normalmente podemos tener ya preparados antes de acudir a la licitación y qué puntos o qué aspectos o fases del procedimiento de adjudicación tenemos que tener en cuenta para ver si verdaderamente nos vamos a meter en un proceso en el que no nos vamos a ver discriminados o vamos a tener más barreras de acceso de las necesarias y vamos a estar en un entorno que verdaderamente no va a ser competitivo. Con lo cual el esfuerzo que dediquemos a su preparación probablemente a lo mejor tiene un coste que no nos resulta interesante o que en última instancia decidamos que no podemos asumir. En cuanto a la información relevante, el conocimiento del mercado en este caso es esencial. Del mercado para ver las posibilidades de éxito que pueden tener nuestro producto o servicio y también del sistema de contratación para ver si podemos ofertarlo en condiciones de igualdad. Es interesante que se siga la marcha del proyecto que se vaya a licitar desde el principio, incluso antes de que salga la licitación, porque probablemente luego no tengamos tiempo de adaptarnos o de reunir toda la información o todos los requisitos para poder presentar una oferta competitiva. Por eso es interesante estar al tanto de si en un determinado, por ejemplo, si en un país sudamericano el gobierno está interesado en fomentar la enseñanza virtual, entonces a lo mejor nosotros podemos proporcionar plataformas, podemos proporcionar redes de comunicaciones y analizando cuáles son las necesidades que se van barajando, ir preparando nuestro producto para poder acceder a él. Los anuncios de licitación, afortunadamente hay múltiples canales en los cuales se pueden acceder a ellos, en los propios perfiles de contratantes de las instituciones o de los estados de que se traten, el portal TED que hemos hecho referencia antes. Pueden servir de gran ayuda en este sentido las cámaras de comercio, las organizaciones internacionales, etc. El asesoramiento también en este punto es capital. Porque además en muchos casos habrá que buscar socios adecuados en el país al que vayamos a ir, tanto para que nos realicen in situ esas labores de investigación y de prospección de mercado, como en algunos casos porque sea conveniente o incluso obligatorio presentarnos conjuntamente con algún operador de ese país a la licitación para poder acceder a ella. En este sentido, les recomiendo que
que para los temas sobre todo de prospección y de primer aterrizaje en el ámbito de ese mercado al que queremos ir, utilicen las instituciones de que disponemos, ICES o en las distintas comunidades autónomas, las agencias de promoción exterior, por ejemplo, en Andalucía está Stenda o en Murcia está el Instituto de Fomento de Murcia y sobre todo, por su labor impagable, las cámaras de comercio. En el caso de la Cámara de Comercio de donde mejor les conocen y donde mejor les pueden orientar sobre qué posibilidades pueden tener sus productos o sus servicios fuera. En el tercer bloque, aunque de medidas a tener en cuenta, aunque quizás es el básico, es el único, es el bloque, el de planificación y preparación. Es dentro de la amplitud de este ámbito, les quiero llamar la atención sobre dos cuestiones. En primer lugar, que la oferta es recomendable que vaya dirigida a bienes y servicios que tengan un alto valor añadido, que pertenezcan a un sector demandado en licitaciones internacionales o que sean competitivos en el mercado al que nos vamos a dirigir. Por ejemplo, si nuestro producto, nuestro servicio se ha convertido en una commodity, como se llama ahora, y ya no tiene un alto valor distintivo dentro de la competencia de nuestro mercado, sí que a lo mejor puede ser en otro país, puede ser verdaderamente disruptivo y fuertemente competitivo. También es recomendable, si van a acceder a licitaciones fuera, que consideren la importancia de estar sometidos a normas a instrumentos de normalización. Las normas europeas gozan de un gran reconocimiento a nivel de administraciones públicas internacionales como medio de demostrar el cumplimiento de las obligaciones legales, por ejemplo, el sometimiento a una norma ISO, a las normas CEN o CNLEC, a nivel nacional, etc. Y el análisis de las posibles barreras de entrada y de las condiciones de discriminación que pueda tener el país, a pesar de que formalmente el principio que rija su sistema sea el de competencia y tal, pero pueden existir este tipo de barreras que hemos comentado antes y que al final suponen un sobrecoste importante de recursos a la hora de preparar tanto la oferta como luego la propia ejecución del contrato si han tenido la suerte de obtener la adjudicación. Incluso países como, por ejemplo, países que son miembros de la Organización Mundial de Comercio y del Acuerdo de Contratación Pública, como Estados Unidos, en el año 19, pues se enmarcó con el programa Buy American, con lo cual, a partir de ahora, pues hay que tener tatuadas las barras y las estrellas en el ADN de la empresa para poder entrar al mercado, lo cual nos está encareciendo los costes y incrementando los recursos de inversión de tiempo, esfuerzo, recursos humanos que debemos utilizar para presentar la oferta y ejecutar el contrato, con lo cual es muy necesario tenerlo en cuenta para que no se convierta la obtención de la adjudicación en un regalo envenenado. Con respecto a la cualificación del empresario, que antes creo que les hice mención, deben tener en cuenta que en algunos ordenamientos es necesario estar inscrito en registros de contratistas o obtener una clasificación. De esta manera se estará acreditando que disponemos de la suficiente capacidad y solvencia, tanto técnica, profesional como económica, para poder hacer frente a ese contrato público. Lo ideal sería darse a conocer en el mercado a las entidades, a los técnicos, en nuestro ámbito de actividad y luego pues obtener esa inscripción
en registros o clasificación, porque tenerla ya nos facilita con mucho la preparación de la licitación, puesto que solamente con ese registro tenemos ya acreditada la capacidad y la solvencia que nos van a requerir. Y en el último bloque, ya en cuanto al procedimiento de adjudicación, hemos visto que es un punto muy importante, antes de acudir a una licitación internacional, que confirmemos que existe un sistema legal completo y transparente que no utilice criterios discriminatorios a la hora de regular estos procedimientos. Entonces, para ello nos sirve de guía analizar si el procedimiento de adjudicación al que nos vamos a presentar reúne una serie de fases y criterios que nos vienen a indicar que verdaderamente es transparente, no discriminatorio y que se rige por esos principios. La pertenencia del país a la Unión Europea, que forme parte del acuerdo de contratación pública de la Organización Mundial de Comercio, o que haya seguido las normas del ONCITRAL y que se aplique razonablemente, pues son ya unas pistas de que verdaderamente más o menos fuerte, ya nos van indicando que el sistema es adecuado. Pero luego, aparte, sí que les recomendaríamos que tuvieran en cuenta los puntos que les vamos a detallar a continuación. En primer lugar, el anuncio de licitación. Debe contener todas las condiciones del contrato a celebrar y describir el proceso de adjudicación. Deben de ustedes en ese anuncio tener muy claro qué es lo que se licita, dónde obtener la documentación necesaria y a qué tipo de licitación se va a acudir. Es el cumplimiento del punto de información, del requisito de información en el que les vengo insistiendo. Recordarles que las licitaciones podrán ser públicas en el sentido de abiertas a todos los proveedores, selectivas, en el que solamente se le hagan ofertas a determinados proveedores, o restringidas, en el que el organismo contacte directamente separado con cara a proveedor. En función de este tipo, pues las condiciones variarán, pero todo esto tendrá que estar perfectamente delimitado y explicado en el procedimiento, en el anuncio de licitación. El pliego de condiciones es la Biblia del contrato. Debe fijar los criterios y las bases que se van a utilizar en la adjudicación del contrato. Y debe tener toda la información necesaria para poder participar, o sea, todas las condiciones de carácter administrativo y técnicas que deben de conocer para poder ustedes calibrar los requisitos para poder presentar una oferta competitiva para la entidad licitadora, pero sobre todo para ustedes, porque al final lo que vamos buscando es obtener una adjudicación que nos vaya a resultar rentable. Si al final nos va a generar pérdidas, pues para eso nos quedamos en casa. Y toda esta información se la tienen que dar a partir del pliego de condiciones. No pueden aparecer criterios o requisitos a posteriori. Tienen que estar delimitados ya desde el minuto 1. En cuanto a las ofertas, deben establecer un plazo mínimo y razonable desde la que se publica el anuncio hasta la fecha de la presentación. Plazos especialmente pequeños vienen a indicar que razonablemente no sean suficientes para poder preparar y presentar una oferta adecuada, vienen a indicar que hay conocimiento previo por parte a lo mejor de algún operador o circunstancias de preadjudicación no deseables. Debe de establecerse un plazo para subsanar los defectos en los que puede haber incurrido la documentación que se ha presentado, y si falta una firma o falta un requisito menor, o se haya incurrido en un error en la preparación de la documentación, no quedemos de buenas a primeras excluidos, sino que se nos dé un plazo
para poder subsanar esos defectos. Y que luego el procedimiento de apertura de las ofertas esté regulado y que se asegure la igualdad de todos los licitadores que concurren a él. En cuanto a los procedimientos, si el procedimiento es negociado, las características del mismo debe ajustarse a unos criterios claros y públicos, de forma que el carácter negociado no venga en definitiva a suponer una posibilidad de que la adjudicación se lleve a cabo de manera arbitraria, sino aunque se negocie en privado, vamos a decirlo así, con algunos proveedores que han sido previamente preseleccionados, los criterios de negociación tienen que ser claros, sí que tienen que ser claros y públicos. Y con respecto a la adjudicación, en el anuncio y en el pliego deben de estar perfectamente detallados los criterios y objetivos sobre los que se va a basar la adjudicación. Adjudicación que se tendrá que hacer en favor de proveedores que cumplan estas condiciones previamente establecidas. La adjudicación debe hacerse a la oferta más ventajosa. Oferta más ventajosa que, como ustedes saben, no tiene que ser necesariamente la más barata o la más favorable económicamente, sino la que responda mejor a los criterios. Las adjudicaciones se pueden hacer en base a criterios económicos o a criterios técnicos o administrativos. Por eso se establecen diferentes fórmulas de adjudicación. Las más corrientes son las subastas, las cuales se entiende que la oferta, que hay una identidad más o menos, una similitud en cuanto a los requisitos técnicos, y la diferencia puede estar en el tema económico, con lo cual la oferta ventajosa será la económicamente más favorable. En el concurso, sin embargo, sí que tiene una baremación en los criterios técnicos o de adecuación de las prestaciones que se vayan a realizar, o de las características técnicas de los productos, siendo el tema económico uno más de esos criterios, teniendo que ser valorado entre todos. Pero bien se acceda a un sistema de adjudicación o a otro, ambos deben de, o sea, todos estos criterios deben de estar establecidos en los pliegos, y la adjudicación debe responder a ese carácter más ventajoso de la oferta que resulte finalmente ganadora. Y además deben de existir mecanismos por los cuales los proveedores puedan conocer los motivos por los que no resultaron elegidos y por qué fueron, en definitiva, las razones de la decisión de adjudicar el contrato a otro proveedor, para de esta manera poder acceder a los sistemas de impugnación de esa decisión si consideramos que no se adecua a lo previsto o que ha sido irrazonable. Entonces debe de haber un sistema de recursos a los cuales podamos acudir ante autoridades, por supuesto, independientes y distintas de la licitadora, que sean bien de carácter administrativo o de carácter judicial. Y los tribunales deben de ser especializados e independientes. Bueno, ya hemos visto cuáles son los criterios que estimamos que hay que tener en cuenta a la hora de acudir a una licitación internacional. Y para terminar, quiero recordarle a modo de conclusión una serie de ideas. Y es que radicalmente sí, la licitación internacional constituye una oportunidad, bien por el importe económico que supone la contratación pública, por la existencia de normativa en determinados territorios que nos van a permitir acudir en condiciones verdaderamente de no discriminación con operadores nacionales, y que incluso nuestros productos pueden ser disruptivos y verdaderamente competitivos en mercados distintos del nuestro, lo cual puede ser una oportunidad de negocio, de darle una segunda vida a nuestro producto y nuestro servicio, que se ha quedado un poco escondido entre
entre el resto de nuestros competidores en nuestro propio mercado. Ahora bien, esa salida a la licitación internacional, esa preparación de ofertas, y requiere un esfuerzo y una inversión de recursos considerable, por lo cual hay que calibrar muy bien los esfuerzos y establecer unas líneas, unos requisitos mínimos para que nos fijemos a partir de los cuales podemos considerar entrar a participar en una licitación. Entre ellos, que el entorno jurídico que vaya a regular esa licitación siga al menos unas buenas prácticas, como hemos venido detallando a la hora de ver la normativa internacional aplicable, que huyamos de procedimientos y prácticas poco claras, discriminatorias y cuando no claramente abusivas o incluso que pueden dar pie a comportamientos corruptos, y analizar cuidadosamente las barreras de entrada que nos puedan suponer finalmente un encarecimiento de nuestra oferta o una mayor o la mayor necesidad de dedicar recursos adicionales tanto a la oferta como luego a la propia ejecución del contrato. Con todas estas consideraciones se trata de preparar una buena oferta y de tener suerte y obtener la adjudicación. Muchísimas gracias, y si tienen alguna pregunta, pues me tienen a su disposición. Muchas gracias, María Isabel. Ya he podido solucionar la cuestión técnica. En cuanto al tema del sonido, quiero agradecerte tu ponencia, que desde luego ha sido brillante y nos ha aclarado muchos aspectos de lo que es la contratación internacional. Bueno, pues me imagino que casi todos tendremos práctica y experiencia en contratación a nivel nacional, pero el tema internacional tiene sus particularidades que entiendo son dignas de conocer para poder entrar en ese mundo. Desde luego nos queda claro que la contratación internacional es una oportunidad para las empresas con vocación internacional, pero no es menos cierto que, como tú bien comentabas, pues también tiene sus riesgos y sus peligros por las cuestiones de tipo procedimental. No es, si ya a nivel nacional la cuestión no está exenta de cierta complejidad, pues a nivel internacional se nos complica con temas de normativa, y como has tenido ocasión de explicarnos a lo largo de este ciclo, pues con todos los temas de pagos. María Isabel Carmona, para quienes no hayan tenido ocasión de asistir a los seminarios anteriores, es abogada de la firma Caveat de Abogados y está especializada en el asesoramiento legal de empresas en su internacionalización y en temas de derecho digital. Hoy, al igual que en las ocasiones anteriores, ha hecho gala de sus profundos conocimientos sobre la materia. Muchas gracias. A ti siempre. Y no puedo más que invitaros a que aprovechéis estos momentos para consultarle todas las dudas que os hayan surgido a lo largo de la exposición. Muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Algún aspecto que no haya quedado claro? Sí, buenos días. Isabel, ¿me escuchas? Sí, buenos días. Mira, soy Manuel Bellido, como sabes. La verdad que no te hacen preguntas porque yo creo que ha quedado todo muy claro y ha sido todo muy contundente. Yo sí tengo una duda. Has hablado tanto de contratación nacional como en distintos estados como ante organismos multilaterales. ¿Se tiene entendido que es más segura con organismos multilaterales? ¿Lo ves así? Bueno, la ventaja que tiene el participar en licitaciones de organismos multilaterales es que suelen estar sometidos precisamente a estas normas de transparencia y no discriminación que hemos venido comentando a lo largo de toda la exposición.
Entonces, pues es bastante interesante porque tenemos la seguridad de que los procedimientos van a estar, ya están adaptados a estos requisitos de transparencia. Y además, precisamente al ser organismos multilaterales internacionales, no van a promover una contratación nacional, puesto que no son entes territoriales. Entonces, pues sí que resultan interesantes. No más o menos yo creo que en el sentido depende también del tipo de producto o de servicio que se vaya a realizar, porque a lo mejor un organismo multinacional que no tiene salida para nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, si nuestro producto o servicio es demandado, pues sí lo veo como una opción muy interesante. Yo, si me permite, lo que he visto o lo que me han comentado es que cada país tiene más o menos adjudicado X número de contratos o X número de facturación en función de la participación en el organismo multilateral, y que España hay varios organismos en los cuales es deficitaria en el sentido de que aporta más dinero del retorno que consigue por contratos internacionales. ¿Eso lo ves? ¿Me lo confirmas que eso es así? Sí, de hecho, no sé si se me ha olvidado comentar, aunque creo que sí lo he dicho, una de las quejas o de las preocupaciones de los países de la Unión Europea, y entre ellos España, es el desequilibrio que hay entre nuestra apertura de barreras, podemos decir, o sea, nuestra aceptación de licitaciones de empresas de fuera con otros países en los que nosotros encontramos esa entrada. Y quizá ante esta situación de barreras, de dificultad, pues no nos planteamos la posibilidad de acudir a licitaciones internacionales. Y dentro de este campo más amplio de licitación internacional en general, en las organizaciones internacionales, pues a lo mejor por desconocimiento, pero sí es cierto que no lo tenemos considerado como una opción. Y es una pena porque, como vimos al principio, los volúmenes que se están moviendo son muy interesantes. Y en este tipo de organizaciones, en las cuales además formamos parte como Estado, tenemos la posibilidad de concurrir en las mismas condiciones que el resto de países. Con lo cual, no intentarlo por lo menos, pues es una pena. Sí, yo lo que veo que además que hay licitaciones prácticamente de todo, o sea que no pensemos en grandes obras públicas y tal, sino absolutamente de todo, hasta de suministro de papelería para la oficina en un país y tal. Y aparte de eso, que comparativamente hay otros muchos países que tienen mucha más tradición licitadora que nosotros, que creo que hay un hueco de mercado claro para nuestros productos y servicios. Pero bueno, eso es una decisión personal de cada uno. Mira, veo que no te hacen más preguntas, no te han hecho preguntas, Mabel, lo cual es buena señal, es señal de que la han entendido todo. Eso espero. Con lo cual, José Carlos y Mabel, os dejo que os despidáis vosotros y muchas gracias, Mabel. Nada. Marisabel, agradecerte, como siempre, tu colaboración con esta Cámara de Comercio y, bueno, pues espero que surjan próximas ocasiones de poder contar con vuestra sabiduría. En cuanto a los alumnos, no puedo menos que agradecer también su participación y la confianza que depositan en esta Cámara de Comercio para complementar su formación. Dicho lo cual, por mi parte, pues podemos dar por concluida la jornada. Veo que te van a hacer una pregunta. Yo creo que para no alargar el tema, mejor que la dirijan directamente a José Carlos, que lo dirijan a ti y después tú ya se la remites a Mabel para que la conteste. Perfecto, pues así lo hacemos. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los participantes y José Carlos, a vosotros por darme la oportunidad de participar. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.